Buenas, buenas chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, por acá paso para compartirles un poquito lo que fue la operación que tuve hoy en el Nasdaq. Hoy es lunes 18 de abril para que lo tengan en cuenta del 2026. Pero bueno, vamos a compartirles un poquito ahí. Realmente hoy nos fuimos en lo que fue una pérdida. Perdimos aproximadamente $330, pero no me afecta porque sin embargo tomé un trade que para mí era bueno, que tenía posibilidades, pero bueno, también aprendimos un montón de cosas. Primero y principal lo que les quiero mostrar hoy, que bueno, este activo no lo vamos a ver ahora, sino que vamos a tener en cuenta lo que es el Nasdaq y podemos entender que en temporalidades diarias, por esta vela bajista que cerró con cuerpo por debajo de la mecha del día anterior, nos puede demostrar realmente que teníamos una fuerza bajista bastante importante. Pero ¿qué pasó acá? Teníamos bueno, un FBG más un order block, que es algo que yo marco en particular, que me gusta bastante operarlo porque el precio muchas veces es bastante sniper. Solamente que bueno, esta vez lo respeto. Entonces por eso mismo fue que yo, como había respetado esto, que esto fue el domingo a las 8 de la noche aproximadamente, que lo respetó y empezó a subir, tuvo sus patrones de reversión, podemos ir viendo que en una hora también, o sea, el precio no iba dejando ningún vacío e iba tomando liquidez en puntos dentro de todo importantes. Entonces podríamos entender que nuestro primer punto para poder ir a buscar un target o un take profit sería acá, en este máximo acá, donde también teníamos un FBG más un order block en una hora. Entonces realmente empezamos a ver, bueno, yo tengo marcado acá que yo opero de 10 a 12 de la mañana y vamos a seguir bajando un poquito lo que son las temporalidades, ¿ok? Vamos a ver que nosotros estábamos buscando alguna compra, nosotros siempre marcamos algún mínimo importante para poder tener en cuenta, en este caso no teníamos ninguno. Realmente no teníamos ninguno, podríamos habernos marcado este acá. Uy, podríamos habernos marcado ese mínimo de ahí. Pasamos a 30 minutos. Bueno, prácticamente lo habremos marcado seguramente. Teníamos un FBG acá que no nos respetó, no nos dio directamente confirmaciones para poder entrar, así que perfecto, no entramos en una compra en esta parte de acá, pero teníamos un FBG acá. Esto no es, tenemos un FBG acá, un vacío, una ineficiencia del mercado, entonces podríamos entender que acá el precio podía, después de tomar la liquidez en una hora, en un punto importante, que el precio pueda seguir subiendo, porque después más abajo no teníamos una zona de relevancia que a nosotros nos llame la atención, estaban todas las zonas cubiertas. Entonces ahí podríamos bajar ya un poquito a lo que son 15 minutos, vamos a ir viendo, ahí va. Perfecto, bueno, podemos ver esto hasta que parece que entramos tarde, pero realmente fue porque no nos dio todas las confirmaciones lo antes posible. O simplemente estábamos esperando una segunda confirmación. Acá podríamos haber dicho que teníamos la confirmación, pero realmente lo estaba viendo en el activo donde yo opero, en el broker donde yo opero, y este mínimo sí tomó la liquidez de este mínimo de acá. No sé por qué acá no aparece, pero en el broker sí aparece. Entonces después de ahí, cuando tomó la liquidez, nos dejó un FBG, lo rellenó, lo rompió con otro FBG, o sea, nos generó un IFBG acá en esta zona, entonces por eso nosotros entramos, pusimos el stop loss un poquito por debajo, porque el precio normalmente puede llegar a bajar y retestear esta zona y después sí seguir subiendo. Pero fíjense como el precio literalmente no llegó ni a romper esta zona de acá como para que yo asegure en villa que yo tenía eh, puesto de esta forma, o sea, cuando el precio superaba esta zona de acá iba a asegurar en B, o sea, en punto de entrada para que no me saque dinero prácticamente, pero bueno, no se terminó dando, sino que siguió bajando. ¿Y qué es el punto importante ahora para tener en cuenta? Vamos a ir a este segundo activo, lo vamos a poner a los dos acá, espero que se esté viendo bien, vamos a verlo así. También lo tengo marcado ahí y vamos a ir viendo en 3 minutos también, vamos a ponerlo en la misma temporalidad. Acá tenemos la zona y fíjense que nosotros, o sea, tuvimos el precio, aunque estaba reaccionando de forma alcista, teníamos también bastante fuerza bajista cuando dio esta liquidación acá. Entonces podríamos entender de que el precio quizás podría seguir bajando, es una confirmación o es algo que tendremos que tener en cuenta. Y aparte de eso, fíjense este máximo, vamos a ir, lo marco acá, este de acá, que es justo cuando empieza la zona horaria, que fue a las 10, acá también a las 10, fíjense que es este, pero fíjense que acá en el SP500, que es un activo que es correlativo, o sea, se mueven los dos más o menos para el mismo lado, vamos a decir, porque fíjense que los dos van bajando y bajan con los dos juntos prácticamente, pero hay veces que tienen como alguna divergencia, vamos a decir, en los dos activos, como en este caso pasó acá. Nosotros en 5 minutos habíamos encontrado este FBG cuando el precio estaba tomando liquidez para abajo, entonces el precio agarró fuerza bajista y fíjense que al momento de tocar el FBG
el precio en el SP500 tomó la liquidez de este máximo, ¿ok? Tomó la liquidez de este máximo y en el Nasdaq no. Entonces hubiese sido una buena confirmación o algo para que tengamos en cuenta de decir, ok, el precio se mueve de liquidez interna, podríamos decir que después de tomar esta liquidez acá, podría venir a buscar la liquidez de acá o la liquidez de acá, que fue lo que prácticamente hizo. O sea, la liquidez de acá porque estos son los mínimos que generaron este último máximo, que rompieron estos máximos de acá en el SP500. Cosa que en el Nasdaq no pasó, no, pero el SP500 tiene como más prioridad al momento de que se vaya moviendo. A veces toma liquidez en algún punto y en el Nasdaq no llega, entonces podríamos entender que el precio igualmente va a ser lo mismo que el SP500. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros en vez de buscarnos una venta acá, quizás hubiésemos podría buscar una venta, una compra, sí, lo dije todo al revés. En vez de buscar una compra acá, hubiésemos buscado una venta y aparte de eso lo hubiésemos buscado tomando la liquidez de esta zona de acá, que fue donde nos generó el último máximo, que encima acá no nos pudo generar otro máximo, no nos rompió este máximo, así que el precio ahora, que quizás tomó liquidez, sí se podría ir para esta zona, porque aparte, bueno, un error mío fue que no tuve en cuenta en una hora este order block, que si no lo podría haber tenido en cuenta y podría haber pensado de que el precio quería ir a venir a buscar esta zona. Encima ahora reaccionó, la verdad que bastante lindo, y ahora parece que sí, tiene ganas de seguir subiendo y tiene ganas de tomar por lo menos estos dos máximos acá. Entonces, algo para tener en cuenta es muchas veces ir viendo si te va dejando algún FBG en 5 minutos, en 15 minutos, y si en el SP500 muchas veces te deja quizás alguna SMT o alguna divergencia en lo que es el precio. O sea, muchas veces en el SP, como les digo, te toma la liquidez en un máximo o en un mínimo y en el Nasdaq no, pero eso igualmente quiere decir que el precio puede llegar a cambiar. Como fíjense en el SP500 el precio tomó la liquidez de acá una sola vez y después de ahí sí se fue. En cambio yo acá había puesto una operación de compra y yo lo que estaba buscando es que tome esa liquidez de este alto, que en el SP500 sí lo tomó. No significa que esté mal, no significa nada de eso, solamente es para tenerlo en cuenta. Y aparte de eso, otra cosa para tener en cuenta que había notado es que cuando el SP500 bajaba un poquito, el Nasdaq bajaba muchísimo. Y cuando el SP500 subía un menos, subía bastante, como subió acá por ejemplo, el Nasdaq subía, pero no llegaba a subir tanto como sube el SP500. Ahí les vamos a mostrar el ejemplo, ahí se puede ver claramente. Fíjense que desde este mínimo hasta acá arriba el precio superó este máximo, mientras que en el Nasdaq desde este mínimo no superó este máximo. Entonces podemos entender de que acá cuando subía el precio subía poquito, y como este era el activo que nosotros estábamos operando y el SP500 por así decir te lleva el mando, o sea guía todo el movimiento, podríamos haber entendido de que el precio realmente, por más que tenga alguna zona de compra más arriba, una zona de venta más arriba, una zona relevante o lo que sea, podemos entender de que el precio estaba reaccionando con más fuerza a la baja. Pues fíjense acá, cuando el precio liquidó acá, el precio ya estaba por tomar el mínimo de acá, y acá no estaba ni cerca todavía. Entonces son cosas realmente para poder tener en cuenta para la próxima vez que se llegue a operar. Así que bueno, los quería dejar con eso, más que nada porque sé que de los errores muchas veces se aprende muchísimo más antes que cuando uno gana plata. Porque cuando uno gana plata, listo, gané plata, vamos a ver qué es lo que hice, una, dos, tres cositas, listo, perfecto, esto lo tengo que seguir haciendo. Mientras que cuando uno pierde plata, ahí encuentra todos los defectos que realmente no había visto en su momento. Yo esto, por ejemplo, no lo había tenido en cuenta, no había tenido en cuenta de que el SP500 bajaba un poquito y en el Nasdaq bajaba un montón. Entonces son cosas todo el tiempo para tener en cuenta y para seguir mejorando en el trading. Así que bueno, con total transparencia les tengo que decir que hoy no fuimos en estos loss, no hay ningún problema con eso, realmente está todo calculado, es un riesgo asumido, vamos a decir. Así que bueno, les dejo un saludo, espero que les haya servido estos tips y que también ustedes lo tengan en cuenta al momento de hacer su trading, chicos. Nos vemos.